Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Shalom a todos. Una vez más nos encontramos con este proyecto Judaísmo para no judíos. Es el estudio de la Torá en un año, el estudio de la ley de Moisés. Soy Rudy Zelaya de la Asociación Shalom El Salvador y también tenemos una vez más a nuestro invitado especial, al rabino Juan Pablo Sandón de la Sinagoga de San Benito. ¿Qué tal, rabino? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Rudy? Un gusto, como siempre, estar aquí acompañando y comentando una vez más la parashá, la lectura de Torá de esta semana. Hoy vamos con una paracha, la número 8. Ya vamos avanzando bastante. Se llama Vayislach. En esta porción de esta semana vamos a ver varios temas muy interesantes, Rabino. Vamos a ver los regalos que le envió Jacob a Esaú. ¿Por qué por qué le envía regalos si lo quiere matar? Vamos a ver todo eso. Vamos a hablar del miedo de Jacob, de lo que hace Jacob ante el miedo, ¿verdad? Porque todos tenemos miedo, pero Jacob nos deja una lección acá de lo que debemos hacer. También me llama la atención por qué le envía tantos regalos. Me llama la atención también que luchó con un ángel. ¿Cómo es eso posible? ¿Verdad? Él dice que vio el rostro de Dios. Luego ellos se ponen de acuerdo, lloran, se abrazan, se besan, ¿verdad? Los dos hermanos, Esaú que quería matar a Jacob, se separan a pesar de haber hecho las paces. Jacob, nos damos cuenta que Jacob compra tierras en Canaán y al parecer también Esaú le vende, ¿verdad? Vamos a ver también la historia de la única hija de Jacob, de Dinah. ¿Qué le pasó? ¿Por qué le pasan esas cosas a Jacob? También vamos a ver la muerte de Isaac, ¿verdad? De todo eso vamos a ver, Rabino, en esta parasha. La lectura comienza con Vayislach. ¿Qué significa Vayislach, Rabino? Bueno, Baishlag hace mención justamente a una de las cosas que vos mencionabas al principio, ¿no? El envío de presentes de parte de Jacob a su hermano Esav en este recorrido. Para que nos pongamos un poquito en contexto, recordando la semana pasada, la para allá había terminado con el hecho de que Jacob sale de la casa de su suegro Labán con sus esposas, con sus hijos, con su ganado, con todo lo que había construido a lo largo de 20 años viviendo en la tierra de su suegro y vuelve camino a su tierra natal y también un poco a su pasado, ¿no? El pasado él se fue de esta tierra peleado con su hermano, un enfrentamiento muy importante y obviamente no hubo contacto aparentemente por lo que nos muestra la Torá en estos 20 años, nos muestra implícitamente, pero se deja ver que no hubo contacto entre ellos. Entonces Jacob va con la incertidumbre de, bueno, ¿en qué situación está mi hermano con respecto a las diferencias que tuvimos en el pasado? ¿No? Y bueno, y ahí se da a estarse que Esav estaba viniendo hacia él, ¿no? Ok, bueno, me llama la atención, Rabino, que la traducción dice, y envió Jacob mensajeros de Esaú, delante de él a Esaú, pero, pero en hebreo no dice tal cual, ¿verdad? En hebreo dice, Baislak Jacob Malahim Lefanabe Elesab. Está diciendo que envió ángeles. ¿Cómo es eso, Sí, Rabino? ¿Cómo entendemos eso? Porque la sí, traducción dice que mensajero, pero el hebreo dice que envió ángeles. ¿Cómo es eso posible? es que en realidad la palabra malach refiere a las dos cosas. Refiere a ángeles y refiere a mensajeros. Entonces, a veces cuando ciertas palabras en hebreo, en español pasa lo mismo, una palabra refiere a dos cosas diferentes, lo que te da el significado del texto es el contexto, ¿no? Justamente. El contexto en este caso es un poco ambiguo porque en ningún lugar queda claro exactamente qué es lo que él mandó. Al costado más místico del judaísmo le gusta un poco jugar con una traducción que hable más de ángeles, ¿sí? Pero yo particularmente no estoy dentro de lo que podríamos llamar la escuela mística del judaísmo. Me quedo con la traducción de mensajeros, pero principalmente por una cuestión
de coherencia intelectual, por decirlo más allá de lo ideológico, ¿no? Ninguno de nosotros puede operar sobre los ángeles. El único que opera sobre los ángeles es Dios. Y eso Sí. creo que es algo que si nosotros lo tomáramos de una manera diferente acá, nos complicaría después en un montón de otros lugares. Entonces prefiero mantener el hecho de que efectivamente Jacob mandó mensajeros, mensajeros personas de carne y hueso, sí, que fueron a entregarle presentes a Esaú. Bueno, está bien porque más adelante hablamos más de Los Ángeles, pero si nos quedamos con eso, creo que vamos bien. No podemos profundizar más por el tiempo. Pero dice que Jacob tuvo miedo, es decir, los mensajeros volvieron y le dijeron, mira, viene con 400 hombres. ¿Qué representan esos 400? ¿Tiene algún significado? Sí, bueno, 400 aparentemente, según lo que dicen algunos comentarios, el más conocido probablemente sea el de Rashi, es el número de personas que se supone que integraban como una especie de pelotón o de unidad de un ejército, ¿no? Ahora, yo creo que este texto habla un poco también, y creo nos llama a la reflexión a todos, de la sugestión que a veces nos hacemos con las cosas, ¿no? El otro día justo estaba leyendo un artículo que decía que el 85% de las cosas que piensa un ser humano en realidad nunca ocurren. ¿Sí? Y eso muchas veces habla de la ansiedad, que es un mal tan presente en esta época, ¿no? Que uno está todo el tiempo esperando que pase algo malo que en realidad nunca ocurre. Y creo que Jacob le jugó un poco la ansiedad en contra. Nunca nadie le dice que Esab está enojado. Nunca nadie le dice que Esab lo quiere matar. Nunca nadie le dice que Sam viene con una actitud violenta. Simplemente Sam está viniendo con un grupo grande de gente, es cierto. Puede llegar a ser intimidante, es cierto. Puede llegar a generar miedo teniendo en cuenta la historia que había pendiente entre los dos hermanos, es Eh, cierto. Pero Exacto. en realidad nunca está pasando nada, ¿no? Sí, Es como una situación un poco de psicosis, de psicosis, de algo que en realidad nunca ocurre. Yo sé que hay muchas interpretaciones que hablan, tampoco no soy inocente en ese punto. Sé que hay muchas interpretaciones que hablan de que Esav, perdón, venía con malas intenciones y que todavía estaba enojado, etcétera, etcétera. Pero el texto de la Torá nunca nos indica eso particularmente, ¿no? Y como todo en el judaísmo, uno puede interpretar ambas cosas, como recién hablábamos del tema de los malajim, ¿no? Mensajeros, ángeles, etcétera. Yo prefiero quedarme un poco con la idea de sugestión porque creo que nos deja un mensaje muy importante respecto a esperar a que las cosas ocurran, a no generarnos miedos innecesarios de cosas que nunca han pasado, ¿no? Lo cual no quiere decir que uno deba vivir en un mundo de rosas, de que todo va a estar bien todo el tiempo, porque sabemos que la vida no funciona así. Pero hay que encontrar un punto de equilibrio entre ser precavido y caer en un temor innecesario. exacto, hay que tener cuidado. Sin embargo, sí llama la atención que Jacob, a pesar de haber tenido tantos sueños, visiones y hablar con Dios y la promesa y todo eso, siente miedo, es decir, está preocupado. Está tan que preocupado que no sabe, bueno, sí sabe, al menos actúa, pues muchas veces nosotros cuando estamos preocupados, con miedo, nos bloqueamos, entramos en shock y no sabemos qué hacer. Y nos vamos y decimos a la gracia de Dios, pero no es cierto, nos bloqueamos. Y eso me recuerda también a Moisés, cuando sacó, lo veremos más adelante, sin embargo, Moisés cuando lo sacó de Egipto al pueblo y se encontraron frente al mar de Junco o frente al mar Rojo, y atrás tenían al ejército del faraón, y la gente se bloqueó también. Y viene Moisés y le reclama a Dios y le dice, Dios, ¿y por qué me reclama? Marcha, o sea, ponte en camino, Hay que tomar actúa. acción. Exacto, y viene, en este caso, Jacob sí hace algo, divide el campamento, eh, se va a orar, se va a llorarle a Dios porque está realmente preocupado de que su hermano lo va a matar y realmente está preocupado. Divide el campamento, primero piensa, le voy a mandar regalos, luego se va a orar, a llorar, a suplicarle a Dios que lo salve de la inminente muerte por la que viene con 400 hombres Sí, Saúl, ¿no? como dije antes, que de algo que todavía en realidad no ocurrió.
pero que uno debe vivir como si no existieran. ¿Sí? Eso creo que es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Uno puede sentir la presencia de Dios en su vida, es lo ideal, ¿sí? Que uno tenga el nivel de espiritualidad necesario para sentir la presencia de Dios en su vida, ¿sí? Sentir que Dios nos ayuda en los momentos difíciles, que está con nosotros. Pero eso no quiere decir que uno se tenga que sentar tranquilamente en la cama, mirar el techo y a ver el tiempo pasar, porque total Dios nos va a ayudar. Uno tiene que tomar acciones concretas. Que Dios esté en nuestra vida tampoco quiere decir que no nos van a pasar cosas difíciles. O sea, tenemos estos dos puntos, ¿no? Que creo que son muy importantes, porque la fe no implica bienestar, ¿sí? La fe es una característica que tenemos algunas personas que creemos en Dios, pero eso no nos garantiza que nos va a ir todo bien en la vida. Sí, lo que garantiza, que yo estoy un convencido de que sí nos garantiza, de que cuando nos toquen cosas difíciles, vamos a tener un backup, vamos a tener nuestra espalda más preparada para recibir el peso de esas cosas difíciles. Yo sí soy, creo completamente que las personas que tenemos fe transitamos mejor las situaciones difíciles de nuestra vida que aquellas personas que todavía no han logrado construir una fe. Y eso es la actitud que tiene Jacob. Jacob toma acción. Eso, que tenga miedo no quiere decir que pierda, que pierda su fe. ¿Sí? Jacob tiene miedo porque hay una situación que él supone que es real. Como dije antes, para mí el contexto no indica eso, pero él supone que es real y está bien que así lo suponga. Toma precauciones y también sostiene su fe en Dios, digamos, rezándole y pidiéndole que lo acompañe y que lo apoye. Son las dos cosas, ¿no? Y creo que toda persona de fe tiene que tener presente en su vida esto, ¿sí? Que sintamos a Dios en nuestra vida no quiere decir que las cosas nos van a ir siempre como nosotros deseamos. Tenemos que prepararnos para enfrentar situaciones complicadas porque todo ser humano atraviesa eso. Y al mismo tiempo tenemos que también mantener nuestros pedidos a Dios y el pedido de amparo y cuidado de Él y no perder de vista eso. Perfecto, me gusta eso último. Bueno, para la segunda lectura vemos que le ofrece ganado a Esaú, pero le ofrece grandes cantidades como regalo: 200 cabras, 20 machos cabrillos, 200 ovejas, 20 carneros, 20 camellas paridas, 20, 40 vacas, 10 toros. Pero es que es un ganado inmenso lo que le está regalando y se lo ofrece en tres momentos, ¿verdad? Primero una persona ahí con mucho ganado, después el segundo y luego el tercero. Pero ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto ganado y no esclavos? Porque en ese tiempo eran esclavos, Rabino. Sí, a ver, primero, cuando en la semana pasada hablábamos de lo bien que le había ido a Jacob en la tierra de Labán, creo que no Sí, tomamos dimensión, exacto. ¿no? De qué tan bien era ese bien, ¿no? Estamos hablando de hoy en día, si una persona tuviera eso, sería millonario, Sí, ¿sí? Imagínense hace 3000 y pico de años, ¿no? Estamos hablando de una persona, un poderío económico impresionante, ¿no? Eh, Acá viene una cosa que creo que es muy importante también mencionar, aparece varias veces en el Pirkei Avot, que es nuestro libro de ética judía más importante y más conocido, el Tratado de los Padres, ¿sí? Cuando nosotros percibimos que una persona está enojada o sospechamos que una persona está enojada por algo que nosotros hicimos, voluntario o involuntariamente, lo primero que tenemos que hacer es tratar de apaciguarla, es tratar de que se calme. Una persona que está enojada, una persona que está irritada, una persona que está hablando a los gritos, no hay posibilidad de lograr un acuerdo con una persona que está en ese estado. Lo primero que hay que hacer es tratar de apaciguar, de calmar las aguas, de mostrarnos nosotros serenos, calmados, y una vez que la persona baja, poder entablar un diálogo para subsanar, reparar la situación. Ese apaciguamiento se puede lograr de muchas maneras. Jacob supuso que los bienes materiales podrían llegar a ser una forma, además teniendo en cuenta que todavía estaban a una distancia considerable uno del otro, ¿no? Pero el objetivo es el apaciguamiento. El objetivo es calmar para que cuando las personas se vuelvan a encontrar puedan dialogar de manera coherente, y cuerda, ¿no?
Si una persona se mantiene en un estado de ira, eso no se va a dar. Y creo que el objetivo de Jacob, hay varios comentaristas que hablan al respecto, es ese, ¿no? Tratar de apaciguar a Esab de este supuesto enojo que Jacob todavía pensaba que Esab tenía. Ok, perfecto. Luego dice que tomó a sus mujeres y a todos sus hijos y los llevó al otro lado del río. Y mientras los pasó, como que se devuelve y se quedó solo. Se quedó solo y en esa soledad, se quedó y luchó con un ángel, Rabbi. Ahí va otra vez los ángeles. ¿Qué tan, o sea, es un ángel de carne y hueso? ¿O cómo debemos interpretar ese ángel? Es una excelente pregunta. Mira, yo creo que probablemente la Kedat Yitzhak, la atadura de Yitzhak, de la cual ya hemos hablado, y este momento de la lucha de Yaakov con un malaj, vamos a utilizar Claro. la palabra en hebreo para dejarla por ahora ahí en suspenso, con un malaj, son dos de las cuestiones más eh, importantes que tiene el libro de Bereshit respecto al vínculo de un ser humano con Dios. ¿Sí? Y esta en particular, porque incluye una dimensión de cierta sobrenaturalidad, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Acá claramente estamos hablando de una presencia divina, vamos a ponerlo en estos términos, ¿sí? Creo que no voy a decir el 100% porque nunca me gusta generalizar completamente, pero vamos a decir el 95% de los comentaristas coinciden en que estamos hablando de algún tipo de acto sobrenatural o algún tipo de hecho sobrenatural. La explicación de cómo un malaj puede tomar forma física, creo que no sé si amerita ahora entrar en esa profundidad. Ya hemos visto malajim con forma física cuando visitan a Abraham en su tienda. Hemos hablado un poquito de esta cuestión. Lo importante de acá creo que tiene que ver con varias cosas. Primero que esta pelea, esta lucha, tiene como finalidad terminar un proceso de cambio definitivo en Jacob, ¿sí? Un proceso de cambio definitivo que tiene que ver con la construcción de él como ser humano. No nos olvidemos que Jacob empezó su juventud de una manera bastante errática, peleando con su hermano, engañándolo, engañando a su padre, teniendo que huir de su tierra a consecuencia de estos engaños, ¿no? Y en los 20 años que estuvo en la tierra de su suegro, se convirtió en otro tipo de persona, ¿sí? Y este es como el epílogo de eso, ¿sí? La conclusión de cómo Jacob se convierte en este hombre que está vinculado con Dios. Y todos los que tenemos fe en algún momento nos enojamos con Dios. Es inevitable. Yo creo que ninguna persona que tenga fe no ha pasado en algún momento de su vida un enojo con Dios. Frente a una pérdida, frente a un dolor, frente a una enfermedad, frente a las cosas negativas de la vida que nos pasan a todos. Como dijimos antes, Jacob venía con este temor propio de no saber con qué situación se iba a encontrar frente a su hermano. Y se pelea porque ¿qué le queda a Jacob? Matar a su hermano, luchar contra él, enfrentarse a sus propias sangre, ¿sí? O rendirse. No sé si hay una respuesta correcta frente a eso, pero cualquier persona que tenga ese dilema va a tener una cuestión de lucha interna, ética en su corazón muy profunda. Y en definitiva creo que eso es luchar con Dios. Eh, Maimónides dice que en realidad Yakov tuvo un sueño tan profundo, que esta escena no es real, tuvo un sueño tan profundo que dejó una huella en su vida, en su corazón. Creo que muchas personas a veces tienen sueños de los cuales se levantan como si realmente lo hubieran vivido, ¿no? No quiero expandirme demasiado en los comentarios, pues son muchísimos. Yo le recomendaría a cualquiera que busque textos sobre esto si quisiera profundizar, pero creo que lo importante tiene que ver con cómo manejamos nuestra fe. Y nuestra fe tenemos que tener en cuenta que tiene altos y bajos. A veces estamos muy como compañeros y amigos, nos sentimos cheros de Dios y a veces nos sentimos que estamos distanciados. Creo que a todo el mundo eso le pasa. Y esas peleas tienen que ver con esto. La representación de esta lucha con el ángel es eso.
Por eso le cambia el nombre, se termina llamando Jacob Israel, el nombre que va a terminar el pueblo, que más allá de las diferentes traducciones que hay, podemos sintetizarla en una cuestión de contienda contra Dios. No en un sentido negativo, sino en el sentido de profundizar ese vínculo con discusiones, con idas y vueltas, para que cada vez sea mejor. Y me parece que ahí es donde está la raíz principal de esta escena tan telenovelesca que tiene esta para allá. Es verdad. Sí. Pero me llama la atención otros elementos ahí, como este ángel no solo, aparentemente no solo tuvo una misión, decir, ¿por qué este ángel viene a luchar? Y me lleva a varias preguntas, pero quiero hacer una más directa. Yo he escuchado a otros decir que Jacob luchó con el ángel de la muerte, que realmente él quería matarlo, pero no lo logró. En el judaísmo creen en el ángel de la muerte y podemos decir que es un caso. Mira, yo nunca he leído una interpretación en ese sentido dentro del mundo judío. Siempre cuando me hace una pregunta que no conozco la respuesta, comienzo así, porque el mundo judío tiene tantas interpretaciones a lo largo de Sí, por lo menos, no sé, más de 2000 años que los rabinos vienen interpretando los textos, que siempre digo, yo no he leído una así, ¿sí? ok. Porque si después sale uno y me dice, ah, no, yo leí. Bueno, puede ser, no sé. Eh, para la gran mayoría de interpretaciones que yo conozco del mundo judío, la lucha de Jacob no tiene que ver con la muerte, tiene que ver justamente con la vida. Y el final de esa pelea lo deja bien claro cuando Jacob le dice, no te vas a ir sin bendecirme. Y no te vas a ir sin bendecirme quiere decir, todos los vínculos que yo voy a tener van a ser bendición. Nadie va a estar en mi vida sin que haya bendición entre nosotros. Y eso es lo que lo prepara Jacob para volver a encontrarse con su hermano. Entender que ese vínculo, a pesar de todas las cosas que pasó entre ellos, la mayoría negativas, lamentablemente, también es un vínculo de bendición. Yo creo que es un quiebre definitivo en la vida de Jacob esto y, y bueno, lo prepara para el final de su vida, porque Jacob ya entra en la vida adulta, ¿no? Ya una persona Sí. con una gran cantidad de hijos y ya con un patrimonio armado, etcétera, etcétera. Creo que hacia ahí va un poquito el texto. Ok, ¿y tiene algún sentido que la Torá deje sentado que luchó que fue en la noche la lucha? Porque cuando ya va a rayar el alba, cuando ya va a amanecer, le dije, déjame que tengo que irme. Y ahí es donde Jacob aprovecha para decirle, no te puedo dejar ir hasta que me bendiga. Es decir, aquel tiene una urgencia de irse y Jacob la urgencia de ser bendecido. ¿Hay algún significado que sea de noche la lucha? Mira, la noche siempre es un momento de, especialmente teniendo en cuenta el mundo antiguo, ¿no? Nosotros tenemos la bendición de vivir en este mundo en donde uno entra a una habitación, aprieta una perilla y se prende la luz. Pero en el mundo antiguo, que es la absoluta mayoría de la historia de la humanidad, salvando los últimos 150 años con suerte, la noche era un momento de mucho temor. La gente no tenía, de hecho todavía está esto plasmado en nuestros rezos de la noche, ¿no? En donde le expresamos a Dios este temor por la caída del sol y por la oscuridad, ¿no? Y es justamente en la oscuridad en donde uno se enfrenta con todos sus temores más profundos. Y ahí creo que ese es el significado de por qué Jacob lo hace en este momento, debe hacerlo en este momento, ¿no? Es una gran lucha contra todos sus temores, incluyendo a su hermano, que ya lo hemos mencionado en tantas oportunidades, y por ahí va un poco la cosa, ¿no? Ok, y dice que el ángel para que lo soltara le dañó el tendón. ¿Y a qué músculo? Ya tienen más o menos identificado a qué músculo se refiere, porque muchos dicen que puede ser el nervio ciático, porque cogía a Cole después de eso. Sí, para nosotros es sí, el nervio ciático, digamos, no hay otra explicación. De hecho, de esta historia se deviene, la propia Torah lo dice y después lo reglamenta más adelante, que los judíos no comemos el nervio ciático de los animales que sí podemos comer, de los animales que entran dentro de la categoría de kosher o de kasher.
y viene de aquí este asunto. Así que para nosotros está claramente identificado que es el nervio ciático. Ok. Bueno, Jacob después de eso dice que vio el rostro de Dios después de esa lucha. Sí, mira, el te- ya nos vamos a adelantar, pero es inevitable que nos adelantemos, ¿sí? Dios le dice al propio Moshe que nadie puede ver su rostro y vivir. Exacto. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que entender que claramente el texto nos está refiriendo a otra cosa, no efectivamente al rostro de Dios. Además de que, bueno, obviamente Dios no tiene forma, ¿no? Siempre cuando estamos hablando de algún tipo de antropomorfismo divino en la Torá, tenemos que tener en cuenta que siempre es en sentido alegórico, ¿sí? Para aquellas personas que estén interesadas en el tema, les recomiendo el Moré Nebujín o Guía de los Descarriados de Maimónides del Rambán, en donde Maimónides se tomó el trabajo de ver todas las palabras y todos los verbos que están aplicados a Dios y ver cuál es el sentido real de ellos, que no es el mismo que aplicado a un ser humano. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí también tenemos una alegoría, no exactamente una visión real y concreta. Ok, de acuerdo. Luego vemos a Jacob que divide el campamento, ¿verdad? Al frente pone a Lea y a sus hijos, y a detrás de Lea y pone a Raquel y a José, ¿verdad? Que eran los preferidos. En caso de que maten a aquellos, pues voy a ver qué hago con estos otros. Y luego Jacob se fue al encuentro de su hermano y se postra 7 veces. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? 7 veces. Bueno, mire, el 7, acá ya vamos a entrar un poquito en una cosa más mística y numerológica, Sí, ¿sí? El 7 tiene un sentido de completud o finalización, por decirlo de alguna manera, en la tradición judía. Esto viene originalmente de, obviamente, los 7 días de la creación, en la cual la creación fue completa, fue completada, incluyendo el día de descanso, ¿sí? ok, Eh, y el número 8, aunque aquí no viene, no está ligado con esto, pero sí es importante saberlo, es el número que está ligado a la trascendencia, digamos. El 7 es la totalidad de algo, el 8 va más allá, ¿no? Y en este caso, Jacob particularmente, justamente lo que quiere expresar es una especie de cierre, balance de todo lo que había sido la, vi- la lucha entre estos dos hermanos. Hoy en día en la tradición judía esto se expresa de muchas formas. En la boda judía la novia da 7 vueltas alrededor del novio, ¿no? Como para completar la etapa de noviazgo y empezar a caminar el camino de la construcción del hogar judío. Bueno, es algo que tiene que ver también, va un poco en ese sentido. Y Jacob, como dijimos, va con la intención de hacer las paces definitivas con su hermano y esa es una forma de expresarlo. ok, de acuerdo. Esaú, al ver eso, lo que hace es bajarse, va al encuentro de Jacob, lo abraza, lo besa y ambos lloran, ¿verdad? Sí, bueno, se da un encuentro muy emotivo, como ya mencioné en la para allá hace 2 semanas atrás. La tradición judía siempre tiene una parte de la tradición judía, no toda, una parte de la tradición judía siempre tiene una interpretación un poco negativa de las características de Esav y ahí ponen que, bueno, que incluso aunque se abrazaban, tenemos algunos comentaristas que dicen que Esav como que trata igual de hacer como cierta lucha con él o de mostrar cierto enojo, incluso hablan de un intento de morder el cuello, etcétera, etcétera. Pero lo que el texto nos muestra claramente que el reencuentro es emotivo Sí, y que los hermanos están en paz. Y creo que la conversación que nos da el texto respecto a este encuentro muestra que no solamente Yaakov creció como persona, sino que también Esav creció como persona. Y creo que eso es algo que no podemos perder de vista porque ninguna relación se puede sanar si no hay voluntad de las dos partes. sí, ¿Sí? Jacob le vuelve a tratar de entregar todos estos bienes suntuosos que ya le había mandado y Esav le dice, no hace falta que me des nada, pero también, a mí también me fue bien, yo ya estoy contento con lo que tengo, ¿no? Y los dos se muestran como dos personas satisfechas con lo que hicieron en su vida.
Y en sí, definitiva creo que eso es lo más importante que una persona puede sentir, estar satisfecha con lo que hizo en su vida, ¿no? Eh, y más allá de que los hermanos siguen cada uno su camino, ¿no? La relación de alguna manera está sanada, porque que una relación esté sanada no quiere decir que tenemos que ser mejores amigos para siempre. Quiere sí, decir que somos dos personas que podemos vivir en paz, a pesar de que tenemos diferencias, a pesar de que cada uno vive en su lugar, y sin embargo podemos estar en paz, podemos abrazarnos, podemos llorar juntos, que creo que eso es lo más importante para una persona, no tener con quién llorar. Y me parece que yo hago un balance positivo del final o por lo menos lo que la Torá nos muestra como el final del encuentro entre estos dos hermanos. Me quedo con prefiero quedarme con ese balance. perfecto. Me gusta también esa última idea. Luego aparece Dina, la única hija de Jacob, pero resulta que la violaron. O sea, un príncipe de un pueblo se aprovechó de ella, pero los hijos de mayores de Jacob aceptaron el compromiso de esa gente de reparar el daño casándose con Dina, pero los hijos mayores de Jacob engañan a ese príncipe, a los reyes y a las personas, y les dicen que pueden hacer las paces siempre y cuando los hombres se circunciden. Ese pueblo acepta circuncidarse, los hombres, pero después de 3 días o al tercer día después de ser circuncidados, cuando ya hemos hablado que están más débiles, están adoloridos, están sangrando, se aprovechan los hijos de Jacob, los mayores, y van a matar a todo eso, a todos esos hombres. Y Jacob obviamente se enoja, pero ¿por qué le sucede estas cosas a Jacob? Se detuvo donde no debía, se estancó, se acomodó. ¿A qué se debe? Bueno, el lugar en el que uno vive a veces tiene que ver un poco con lo que le pasa, ¿no? Ya lo habíamos visto con Lot, lo hemos visto, bueno, en cierto momento también con Abraham, ¿no? Que haber ido a determinados lugares le trajo determinados problemas. Hay un poco de, ¿cómo decirlo? Hay un poco de conflicto en el lugar en el que uno está viviendo. Uno no puede asentarse en cualquier lado y decir, bueno, yo como soy una buena persona, acá estoy bien, ¿no? Bueno, lo que pasa alrededor inevitablemente afecta en la vida de uno. Y entonces, bueno, le pasa esto a Jacob. Jacob es un hombre que, como dijimos antes, tuvo una vida con bastantes idas y vueltas respecto a su comportamiento. Y bueno, esto es parte un poquito de lo que de alguna manera los intérpretes entienden que tiene como retribución por las acciones en su vida. Obviamente, alguien podría decir, bueno, ¿qué culpa tiene la hija, ¿no? Dina, esta pobre joven que sufre las consecuencias. Yo creo que ahí también se muestra una gran diferencia entre lo que era esta familia de hebreos surgientes, todavía no podemos hablar de pueblo, pero podemos hablar de esta familia de hebreos surgientes con el resto de los pueblos que vivían a su alrededor. Nosotros ya habíamos visto cuando hablamos sobre Rivka, Eliezer cuando va a buscar a Rivka, que en la tradición judía no se puede tomar esposa sin el consentimiento de la mujer. Y lamentablemente esa no era la realidad de los pueblos que vivían alrededor del mundo hebreo antiguo, ¿sí? Los reyes, los príncipes, y eso diría el mundo hebreo antiguo y diría hasta no hace demasiado tiempo históricamente hablando, las personas de poder hacían lo que querían, ¿sí? Especialmente hablando de la monarquía, ¿sí? En Sí, cualquier contexto. Entonces, creo que esta es algo que realmente marca una diferencia en la ética de Israel, que el hecho de violar a una mujer sea algo que esté mal visto. No estaba mal visto en todos lados, hay que decirlo, para nosotros sí. Pero también hay un mensaje muy importante en el tema de la justicia por mano propia, que es algo que la Torá no avala. Y creo que la condena que Jacob hace de sus hijos, tanto Shimón como Leví, es bien clara en ese sentido. Uno no puede tomar la justicia en sus manos, tiene que recurrir a los órganos adecuados y tiene que sostener un sistema de justicia adecuado para que aquellas personas que cometen errores en la sociedad los paguen. Y aquellas personas que son víctimas de esos errores se sientan protegidos.
¿no? Creo que ese es un buen mensaje para leer esta historia también. Sí, me gusta esa parte también. Luego aparece Dios y le confirma, bueno, Dios le dice a Jacob que se vaya de ahí, que no se queden ahí. Y le confirma que su nombre ya no va a ser Jacob, sino Israel, ¿verdad? Ahí Sí, le ya se lo confirma. había dicho el ángel, pero ahora hay como una reconfirmación del tema. Exacto. En el camino, cuando se van de ahí, nace Benjamín, el otro hijo de Raquel. Lamentablemente, pues Raquel muere y la entierran en Belén. Y ahí erigió un monumento. No la entierra en Macpelá. Los demás sí están en Macpelá, Rabino. Es porque no, ¿por qué no la entierra en Macpelá? Bueno, una cuestión de distancia, ¿no? Ah, ok. Obviamente. Y teniendo en cuenta, bueno, el mundo antiguo no permitía el transporte de muertos en general, pero además los judíos tenemos una cuestión particular que tiene que ver con el hecho de que nosotros tenemos que enterrar lo más rápido posible. El concepto de vela en el judaísmo no es la forma en la que nosotros despedimos a nuestros muertos. Y bueno, esto ya lo muestra, digamos. Rachel muere ahí, ahí se la entierra. Es la única de las matriarcas y patriarcas que no está en Meharata Maspelá en Hebrón. Exacto. Luego aparece en el relato que Rubén, el hijo mayor, se acuesta con una de las mujeres de su padre Jacob. ¿Qué pasó ahí, Rubén? ¿Cómo fue Bueno, posible es eso? una situación muy compleja, le cae a Rubén todo el peso de parte de su padre respecto a esta situación. Tenemos que no quiero matizar ni suavizar la situación, pero tenemos que ser conscientes de algo. Las leyes de relaciones sexuales prohibidas, tal como aparecen en Baikra 18, todavía no se aplicaban. Porque si se hubieran aplicado, Jacob no se hubiera podido casar con dos hermanas, cosa que Baikra 18 después prohíbe. ¿Sí? Sí, Que un hombre se case al mismo tiempo con dos hermanas en tanto y en cuanto las dos estén vivas. Sí se puede casar con la hermana de su esposa después de haber enviudado, pero no juntas, como Jacob sí sí, estaba. Ahora, más allá de eso, sí creo que hay un mensaje bien, bien claro de la Torá que viene a reforzar algo que el propio Dios dijo en el comienzo de la creación. Todo hombre debe dejar la casa de sus padres, todo hombre y mujer deben dejar la casa de sus padres para formar una pareja. ¿Sí? Eso es una cosa que diría yo que es fundamental para formar una sociedad. ¿Sí? Buscar pareja fuera de tu casa paterna, de tu casa materna. Y Rubén ahí, además de la violación de la futura ley que iba a entregar la Torá, está violando ese concepto que es básico, ¿no? Y bueno, obviamente, como dije, le cae todo el peso de, de de su padre. Rubén es el primogénito, eso le hace perder ciertos derechos. Shimón y Leví son el segundo y el tercer hijo que han cometido lo que ya hemos hablado respecto a las consecuencias por la violación de Dina. Y el cuarto hijo es Yehudá, ¿sí? Que es el que luego va a sostener el nombre del pueblo judío, bueno, según la interpretación de nuestros sabios, de acuerdo a acciones como estas, a la transgresión del hecho familiar y a la toma de justicia por mano propia, dos cosas que el judaísmo no puede permitir de ninguna manera. ok. Luego aparece la muerte de Isaac a los 180 años, viejo y harto de días. Ya, 180 es bastante, está bien para tardar todavía. bueno, Sí, lo es, entierra. Ajá, sí. No, bueno, realmente ha vivido bastante eh, y también en cierto modo, bueno, tuvo Itzhak, eh, ¿cómo decirlo? Idas y vueltas también desde el punto de vista familiar, ¿no? sí, Ya hemos hablado de eso, no vamos a volver a profundizar para no extendernos tanto, pero un poco también muere con esa sensación, ¿no? De que, bueno, le han pasado demasiadas cosas a Isaac en su vida. sí, ¿Sí? exacto. Y lo enterró Esaú y Jacob otra vez se juntaron para enterrar a su padre. Lo mismo que Sí, hizo Isaac con parecido a lo Ismael. que pasó con Ismael y con Itzhak en su momento. Creo que nuevamente tenemos que volver a reforzar este mensaje, que los momentos de dolor, los momentos de tristeza son para ser compartidos, no para vivir en soledad,
que uno tiene que dejar de lado las diferencias si es que las hubiera. En el caso de Esav y de Jacob, aparentemente ya habían resuelto sus diferencias, pero sin embargo igual se juntan a enterrar a su padre. Me parece que ese es como el mensaje final que debemos sostener. De cierre del vínculo filial entre estos dos mellizos que, bueno, tantos dolores de cabeza le trajeron a sus padres, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo último de la parashá o de la porción de la semana se refiere a la genealogía de Esaú. ¿Por qué quiere dejar constancia la Torá de la genealogía de Esaú, Rabbi? Excelente pregunta. No nos olvidemos que Esaf es el patriarca del pueblo de Edom, ¿sí? Sí, Edom es un pueblo que vivió en el sureste de lo que luego fue la tierra de Israel, ¿sí? A pesar de que la tradición judía eh, le adjudica a Edom ser los antecesores de Roma sí, y todos los conflictos que eso genera entre el pueblo judío y Roma por la destrucción del segundo templo, la Torá especifica varias veces que no debemos tener conflicto con el pueblo de Edom. Por eso es muy importante tener identificada la genealogía de Esav. La verdad es que hoy en día no sabemos qué ha pasado con esos pueblos, esa es la realidad, pero sí para lo que va a venir hacia adelante es muy importante tener identificado. sí, yo creo que es importante relacionar eso, que los descendientes de Esaú son los de Edom, ¿verdad? Los Sí, edomitas, porque cuando veamos salir al pueblo de Israel de Egipto y pasan por esas tierras y Dios le dice con ellos no te metas, no, no sí, pelees con tus primos, hermanos. exactamente, exactamente. Sí. Bueno, terminamos, Rabino, terminamos esta parasha muy Terminamos una para interesante. allá más, una para allá bien cargadita, con muchos, muchos temas. Espero que lo podamos transmitir de la mejor manera posible. Sí, muchas gracias, Rabino, nos vemos en la próxima Nos vemos la parasha. próxima. Yahuató para todos y Shalom. Hasta luego, shalom a todos.